Hola, ¿qué tal alumnos? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. Ahora pasamos a la parte en la que les explico cómo es que elaboramos el cuadro de bloques completos al azar o DBCA. Entonces, es el diseño en bloques completos al azar. Ya habíamos platicado sobre la parte teórica en el anterior video, donde les mostré en unas diapositivas los fundamentos de esta unidad, la unidad número 4. A continuación lo que voy a mostrar a ustedes es un ejemplo de cómo hacemos el bloque completo al azar, los pasos para calcular todo el análisis y finalizaremos con la comprobación de nuestros cálculos a través de Excel utilizando la herramienta de análisis de datos que viene integrada en Excel. Por lo pronto, damos inicio al ejemplo. El ejemplo dice así: el área de producción de General Motors ha capacitado a sus operadores en el uso de máquinas para ensamble. Los minutos de ensamble se encuentran agrupados en bloques. Y tenemos entonces el bloque máquina 1, bloque máquina 2, bloque máquina 3 y bloque máquina 4. Con estos que son los minutos muestra del tiempo en el que se tarda el ensamble promedio, pues digamos, de algún producto en cuestión, ¿no? Al probar distintos métodos de trabajo, la empresa asegura que son los mismos tiempos de ensamble independientemente de la máquina que se esté operando. Usted, como jefe del área de industrial y de operaciones, decide verificar si efectivamente los tiempos de ensamble son los mismos usando cualquier máquina y cualquier método de trabajo. La tabla con las muestras la organizamos de esta manera. En el PowerPoint veíamos que de este lado colocaremos lo que son los tratamientos, en este caso el método de trabajo A, el método de trabajo B, el método de trabajo C y el método de trabajo D. Y de este lado agrupábamos los bloques que son donde están contenidas las muestras, y estos bloques van a recibir distintos tratamientos. Entonces, de hecho, el experimento de eso se trata, de ver cómo influyen los tratamientos en cuanto a lo que es las variables de estudio, que son estas de aquí arriba, los bloques en sí tales cual, y la muestra cómo se ve impactada con estos valores. El nivel crítico de alfa que utilizaremos es 0.05. A través del análisis de la varianza verificaremos si efectivamente es el mismo tiempo promedio de ensamble con cualquiera de las máquinas, y por lo tanto demostrar si la hipótesis nula se mantiene como tal o tendría que rechazarse. La hipótesis alternativa nos diría en todo caso que no hay uniformidad o no es el mismo tiempo promedio con las máquinas en cuanto a los tratamientos o los métodos de trabajo que se estén utilizando en este caso para esta empresa. La regla de decisión que vamos a establecer, por lo tanto, sería la siguiente. Tenemos nuestro estadístico de prueba, que es FO, y nuestro estadístico de prueba, lo que vamos a nosotros a calcular es ese valor, ese dato, para que lo podamos comparar con el valor de Fisher de nuestra tabla de Fisher que ya tenemos en PDF, que también ya en su momento les expliqué, y saber si aceptamos o no la hipótesis nula. Para llegar a esta parte del problema, tenemos que calcular varios elementos. Se pide que realicemos los siguientes cálculos: la suma de cuadrados totales, los cuadrados de los tratamientos. Recuerden usted que estos son los tratamientos A, B, C y D. La suma de los cuadrados de los bloques de máquina 1, máquina 2, máquina 3 y máquina 4. La suma de cuadrados del error, lo que pudiera llamarse error como variabilidad en todo ello. Y obtener los grados de libertad, construir la tabla ANOVA y elaborar la conclusión. Una vez que tenemos ya definido el problema, a continuación colocamos la información. Aquí está. Tenemos ya nuestra tabla con los métodos o los tratamientos, los bloques o las máquinas, y lo que hacemos primero es sumar de manera vertical por cada bloque y obtenemos los siguientes valores: 33 para el bloque de la máquina 1, 48 para la 2, 40 en la 3 y 39 en la 4. Estas sumas fueron verticales, es decir, 6 más 7 más 10 más 10 nos dio 33.
Y así de la misma forma para el bloque 2, máquina 2, bloque 3, máquina 3, bloque 4, máquina 4. También vamos a calcular los valores por tratamiento. Sumamos por tratamiento, el tratamiento es el método A, el método B, el método C y el método D. Las sumas de los tratamientos son entonces horizontales. Tenemos 6 más 9 más 7 más 8 y nos da un valor por tratamiento de 30. 7 más 10 más 11 más 8 nos da un tratamiento de 36. El siguiente tratamiento es de 51 siguiendo esta lógica y el siguiente es de 43. Sumamos los valores por los tratamientos y tendríamos un total por los tratamientos con un valor de 160. Una vez que hemos hecho este cálculo de sumar tanto de manera vertical como de manera horizontal, es decir, por columnas y por filas, ahora sí estamos ya en condiciones de hacer nuestros cálculos y empezamos con el primer paso, que es calcular la suma de los cuadrados totales. Para este paso lo que voy a hacer o lo que vamos a hacer es tomar cada dato, cada muestra y elevarlo al cuadrado y hacer la respectiva suma de esos valores. Es decir, 6 más 7 más 10 más 10 más 9 más 10 más 16 más 13 más 7 más 11 más 11 más 11 más 8, etcétera, hasta llegar a 9. Como lo podemos observar aquí entre paréntesis. Elevo cada número al cuadrado y obtendría yo estos valores. Sumando todos estos valores, el resultado va a ser igual a 1708. Por otro lado, lo que tengo que hacer también es hallar el total por tratamiento. El total por tratamiento sería 160 elevado al cuadrado y dividido entre el número total de elementos de la muestra. Como sabemos, tenemos 4 bloques, 4 tratamientos, son en total 16 datos, todos los que tenemos aquí contabilizados. Ustedes los pueden verificar, son 16 datos. Hacemos nuestra operación de elevar 160 al cuadrado, dividimos entre 16 y ese valor que nos sería como resultado 1600, tendríamos que restarlo de los 1708 obtenidos con anterioridad. El resultado final sería igual a 108. Con esto ya tenemos entonces nuestro primer dato, que es la suma de cuadrados totales. Ahora vamos a hacerlo, pero con los cuadrados de los tratamientos. Segundo paso es sumar los cuadrados de los tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos? Pues tenemos esta columna anexa a nuestra tabla original, en donde hemos calculado nosotros los valores por los tratamientos. Es decir, hemos hecho las sumas de manera horizontal. Y entonces tenemos 6 más 9 más 7 más 8 en el tratamiento o método A. El valor es 30. 36 para el método B, 51 en el C y en el D 43. Cada uno de estos datos que están aquí anotados los estoy elevando al cuadrado. Es la mecánica similar a la anterior. Los estoy elevando al cuadrado, pero todos estos resultados los voy a dividir, o la suma total la voy a dividir entre 4, porque son 4 los métodos o 4 los tratamientos. Y también, como en el caso anterior, lo que voy a hacer es restarle el valor del total por tratamiento. El total por tratamiento sabe usted ya que es 160 elevándolo al cuadrado, pero dividido entre el valor total de las muestras que tenemos, que en este caso son 16. Haciendo esta operación, mientras que arriba está desglosada, aquí abajo pues bueno, está de manera ya compacta, pero es la mecánica muy similar. El resultado de la operación es 61.5. Entonces insistimos una vez más, hemos elevado cada uno de estos datos al cuadrado y hacemos la suma de esos resultados. Lo dividimos entre 4 y a ese resultado final le voy a restar lo que resulte de haber elevado 160 al cuadrado y dividirlo entre 16. Entonces nuestro rato es de 61.5. Están aquí en rojito para que se pueda apreciar cuál es el resultado final de cada paso. Avanzamos al paso número 3 y en el paso número 3 lo que tenemos que encontrar ahora es la suma de los cuadrados, pero por bloques. Mientras que ya lo hicimos por tratamientos, insistimos una vez más, estos son los tratamientos. Ahora lo vamos a hacer pero por bloques, estos son los bloques. Y entonces tenemos en los bloques que las sumas son las siguientes: 33, 48, 40 y 39.
Cada uno de estos datos lo voy a elevar al cuadrado. Ahora voy a elevar al cuadrado 33 de la columna número 1, que es la máquina 1, de la columna 2 o bloque número 2, que es la máquina número 2, el valor de 48, el valor de 40 para la máquina bloque 3, el valor de 39 para la máquina o bloque 4. Cada uno de esos datos lo elevo al cuadrado y lo divido también entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque son 4 bloques o 4, digamos, categorías que tenemos aquí, 4 columnas, y en todo caso ese es el valor en el que tenemos que dividir. Y le voy a restar también el total por tratamientos que se ha elevado al cuadrado y dividido entre 16. Este valor finalmente se lo resto y tendría yo como resultado final en el tercer paso 28.5. Aquí está. Una vez que hemos logrado encontrar estos tres datos, que es el cuadrado de los totales, el cuadrado de los tratamientos, vamos con el cuarto paso sería, que es calcular el cuadrado del error. El cuadrado del error se obtiene restando los tres valores anteriores. Estamos aquí en el cuarto paso. Calculamos la suma del cuadrado del error restando los tres datos que ya hemos obtenido. Es decir, vamos a restar de los cuadrados totales, del valor de cuadrados totales, el valor de los cuadrados de los tratamientos y finalmente el valor de los cuadrados de bloques. Tendríamos 108 menos 61.5 menos 28.5. Nos da un valor de 18. Ese sería nuestro dato para lo que corresponde a la suma de cuadrado del error. Volvamos a repetir, hemos restado la suma, el valor de la suma de cuadrados totales, le hemos restado el valor de la suma de los cuadrados de los tratamientos y el de los bloques. Aquí están, estos tres los hemos restado y nos da un valor de 18. Quinto paso, obtener los grados de libertad. Los grados de libertad de la suma de los cuadrados totales corresponde al número total de observaciones menos 1. El número total de observaciones o muestras, estas de aquí, son 16. 16 menos 1, recuerden ustedes que es K menos 1, porque esa es nuestra fórmula de los grados de libertad. En este caso, para los cuadrados totales, nos daría un valor de 15. Mientras que los grados de libertad, tanto de los tratamientos, de los cuadrados de los tratamientos y de los cuadrados de los bloques, coinciden. ¿Por qué? Porque tenemos 4 columnas o 4 bloques, menos 1 nos da 3. Tenemos 4 métodos o tratamientos, menos 1 nos da igual a 3. Entonces los grados de libertad de los tratamientos y de los bloques son 3 y 3 respectivamente. Finalmente, los grados de libertad de la suma de cuadrados del error quedaría de la siguiente forma. Tenemos 15 que ya hemos calculado, le voy a restar 3 de los grados de libertad de los cuadrados y menos 3 de los grados de libertad de los tratamientos, para que tengamos un valor final de 9. Entonces 15 menos 3 me daría igual a 9. Ya que tengo esta información junto a la información que en los pasos anteriores ya hemos calculado, vamos a crear en el sexto paso nuestra tabla NOVA para un diseño en bloques completos al azar. Esta tabla va a tener las siguientes columnas. La primera columna se llama fuentes de variabilidad. En esta columna yo voy a anotar tanto los métodos, que es decir, los tratamientos, como los bloques. Los métodos A, B, C, D, que son estos de aquí, son los tratamientos, y también estoy anotando los bloques, que son las máquinas, 1, 2, 3 y 4. Y también voy a anotar el valor del error y los totales. Siguiente columna entonces sería la suma de cuadrados. En la columna de suma de cuadrados vamos a anotar el total que obtuvimos de precisamente los cuadrados de los tratamientos, que fue 61.5, y por otro lado de los cuadrados de los bloques, que fue de 28.5. Es decir, lo que obtuvimos en el segundo paso y en el tercer paso los anoto respectivamente. Voy al dato del error, ese que es 18, también lo paso para acá, en donde dice error. Sumo estos tres y tendré un valor de 108. Ahora los grados de libertad. Ya hemos dicho que los grados de libertad son 3 y 3 respectivamente, tanto para los tratamientos o métodos como para los bloques y máquinas.
Entonces anoto esos datos y también voy a anotar el grado de libertad obtenido del error, que es 9. Ahora bien, sumo estos datos y tendré aquí 15. Este 15 coincide con el valor que habíamos obtenido al inicio cuando empezamos con los grados de libertad. Siguiente columna se llama cuadrado medio. Para obtener los datos de la columna de cuadrado medio, basta con dividir la suma de cuadrados entre sus grados de libertad. 61.53 es igual a 20.5. Hacemos lo mismo con los bloques, su suma de cuadrados es 28.5 entre sus grados de libertad, nos da un valor de 9.5. Para el error tenemos 18 como dato resultante, lo divido entre los grados de libertad que son 9 y nos daría un cuadrado medio con un valor de 2. Una vez que hemos calculado el cuadrado medio, ahora nos vamos a nuestra columna de nuestro estadístico FO. Nuestro estadístico FO, ¿cómo se va a calcular? Bueno, vamos a dividir ahora en este caso lo que son los cuadrados medios entre el valor del error. Es decir, vamos a tomar 20.5 y lo vamos a dividir entre 2. Y esto nos va a dar 10.25 en el caso de los métodos o tratamientos. El cuadrado medio de los bloques o las columnas, que son las máquinas, lo voy a dividir también entre 2, entre el valor del error. Y esto nos da un valor de 4.75. Aquí abajito, como podrán ustedes notar, les he hecho también la redacción de este cálculo. Por eso dice, el cuadrado medio se obtuvo de dividir 61.5 entre 3, es decir, la suma de cuadrados de los grados de libertad. Y por eso fue que obtuvimos el cuadrado medio. Después, para obtener el valor de FO, tuvimos que dividir 20.5 entre el error, 9.5 entre el valor del error, es decir, estas dos cifras entre lo que es el valor del error en cuadrado medio. O el cuadrado medio del error, también dicho de esa forma. Y ya con ello hemos logrado encontrar nuestro valor de FO. Una vez más lo repetimos, hemos dividido este dato y este dato entre 2 respectivamente. Este entre 2 nos dio 10.25 y 9.5 entre 2 nos da 4.75. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue a continuación es encontrar nuestro estadístico de Fisher. Para poder hallar nuestro estadístico de Fisher, recuerde usted que el numerador de los grados de libertad es 3 y en este caso el denominador va a ser 9. Entonces buscamos en nuestra tabla de Fisher 3 entre, bueno, no entre 9, sino 3 relacionado con 9 y el valor en donde se intersectan, ese va a ser nuestro estadístico en nuestra tabla de Fisher, de distribución de Fisher. Observamos entonces, tomando nuestra tabla, que ya en su momento ustedes vieron cómo hemos encontrado esa intersección, encontramos el dato de 3.86 o 3,86. Usted lo puede comprobar, tome su tabla de PDF que le subí de distribución de Fisher, en donde viene alfa 0.05, busque en la parte del numerador el número 3, y busque en la parte del denominador, que está, si no me equivoco, del lado derecho, no, izquierdo, está en ese lado aparece el denominador, y entonces busque usted 9, la intersección entre uno y otro le dará 3,86 o 3.86. Como hemos visto, entonces tenemos ya nuestros datos de Fisher, tanto para los métodos como para las máquinas, tanto para los tratamientos como para los bloques. Esto nos debe establecer ya como paso final nuestra conclusión. Nuestra conclusión es que observamos que los valores de nuestro estadístico FO, es decir 10.25 y 4.75, son mayores que el valor de Fisher a un nivel de significancia de 0.05. Es decir, estos datos ambos son mayores al estadístico 3. o 3,86. Por lo tanto, al hacer esta comparación, nosotros tenemos que rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula, recordamos una vez más, que es aquella que nos dice que todos los tratamientos y todos los bloques tienen en promedio el mismo tiempo de ensamble. Hemos visto que no es así.
Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y observamos que sí hay una variación en el tiempo promedio de ensamblado en las máquinas bajo la aplicación de los distintos métodos de trabajo. Y con estos datos de aquí abajo son promedios para poder apreciar todavía aún más cómo es que efectivamente si hay una variación entre cada uno de estos. Recuerden que no podemos dar por hecho las cosas aunque las veamos, tenemos que hacer la comprobación o en todo caso la refutación. Por eso es que hacemos todo este procedimiento, porque usted podría pensar, pues a simple vista se ve que sí hay diferencia, sí, pero demostrémoslo y tengamos el sustento de cálculo de ello. Por eso esto nos sirve para poder apreciar que entonces el tratamiento A es diferente de los demás, y el tratamiento A es entonces aquel que requiere menor tiempo para el ensamblaje. Este dato es un promedio, como decía yo con anterioridad. Estos promedios usted los puede calcular también de manera directa, es decir, tendría usted que dividir cada uno de estos datos entre 4 y sacar los promedios como un promedio que ya hemos visto en algún otro curso de estadística. Con esto concluimos la parte de lo que son los cálculos para nuestro ejemplo en bloques completos al azar, y así fue como se estructuró. Una vez que hemos hecho este ejemplo de manera mecánica, es decir, con la calculadora o con el celular, y hemos hecho cálculo por cálculo, tenemos que comprobar que efectivamente estén correctos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí está la hoja en Excel, en donde ya aparece nuestro análisis, pero con la aplicación de la función que viene en Excel. ¿Cómo le hicimos? Pues bueno, nos fuimos a datos. Aquí en datos, recuerde usted que ya tiene activa la casilla análisis de datos, y digo ya la tiene activa porque la activamos desde nuestro video anterior, y nos aparecen las funciones para análisis de datos. La novedad está en que usted se preguntará, bueno, ¿cuál es el que debo de darle clic o cuál voy a elegir? Voy a elegir el que dice análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. ¿Por qué es que voy a elegir ese? Porque observemos que tenemos una sola muestra, la muestra es todas las 16 datos, y tenemos 2 factores, tanto los tratamientos como los bloques. Entonces yo elijo esta función. Es muy importante que usted elija esta y no cualquiera de las anteriores. Si elige alguna de las anteriores, pues no le va a dar los mismos resultados que ya hemos observado. Tiene que elegir análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. Le da usted clic en aceptar, inmediatamente esto nos llevaría a meter los datos. Ya sabe usted, elegimos los datos, los puros datos, las sumas no, solamente los datos de origen. Esto es muy importante porque si no, no nos da el cálculo. Estamos solamente considerando los 16 datos, es decir, la muestra. Ya la introduje aquí en nuestro análisis de varianza con la función de Excel. Le dejamos el alfa 0.05, de hecho ya la tiene por default la herramienta de Excel. Le damos aquí a activar en una hoja nueva para que nos aparezca en una hoja nueva. Una vez hecho esto, dándole clic aquí en aceptar y demás, nos arrojará en todo caso esta información en una nueva hoja de nuestro libro de Excel. Vea usted, aquí está, análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. Esa es la función que nosotros tenemos clic con anterioridad y nos dan los resultados siguientes, que son exactamente los mismos resultados que hemos calculado de manera manual o mecanicista. Observamos cómo efectivamente tenemos aquí 61.5, 28.5, 18 y 108 como la suma de cuadrados. Aquí está, vea usted en nuestra tabla que construimos, también es la misma que nos arroja Excel. Aquí están los datos. Los grados de libertad son exactamente los mismos, son los mismos que obtuvimos aquí en el desarrollo del ejemplo. Los promedios de los cuadrados o los cuadrados medios también aquí están, aquí también aparecen en el Excel. Nuestro estadístico también está aquí, 10.25 y 4.75 respectivamente, son los que nosotros también obtuvimos, pero lo hicimos con los cálculos correspondientes. Aquí Excel pues nos ahorra toda esa chamba. Excel nos agrega la columna de probabilidad de qué tan probable es que efectivamente esto sea posible o se lleve a cabo con estos datos.
Y el valor crítico de Fisher o de la tabla de distribución de Fisher coincide totalmente con la tabla que usted tiene en formato PDF, y aquí está también con lo que nos arroja Excel. Entonces, con esto podemos observar que hemos comprobado que efectivamente lo que hemos calculado paso a paso y de manera mecánica o manual, Excel con la herramienta datos, con análisis de datos y eligiendo análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo, nos arrojaría esta información. ¿Qué procede? Pues copiar la conclusión, esta misma la copio y la pego aquí abajito, y ya tengo resuelto mi ejemplo o mi ejercicio en Excel. ¿Qué va a hacer usted? Pues usted le va a dar clic aquí en esta hoja 1 y le va a dar clic ahí para que observe cuáles son los ejercicios que tiene usted que resolver. Una vez que ya explicamos cómo se resuelven, los tiene usted que hacer de manera mecánica, paso a paso. Y una vez que los ha hecho paso a paso, es decir, una vez que ya calculó los cuadrados totales, los cuadrados de los tratamientos, la suma de cuadrados de los bloques, la suma de cuadrados del error, los grados de libertad, construyó su tabla nova, como la que hicimos al final, y elaboró la conclusión, ahora tiene usted que hacerlo con Excel. Entonces, espero sus ejercicios resueltos paso a paso, pero también comprobados con la herramienta que nos ofrece Excel. Y lo van a mandar a la plataforma. Voy a habilitar ahí una liga como lo hicimos en la unidad 3 para que usted suba este archivo con los ejercicios resueltos, insisto una vez más, resueltos de manera paso a paso y también con la herramienta de Excel. Es decir, me tiene usted que entregar estas 2 hojitas, esta por un lado que es la de los pasos y esta que es la comprobación hecha con Excel. Eso lo voy a solicitar por cada, o lo estoy solicitando por cada ejercicio. Me lo mandan a la plataforma, lo califico en la plataforma y listo, inmediatamente tendrán su calificación que correspondería en este caso a nuestra unidad número 4. Pues bueno, eso ha sido todo en esta videoclase. El material lo subiré a su plataforma para que usted lo pueda consultar con mucho más calma y detenimiento. Puedan ustedes ver nuevamente el video, este video que he preparado. Y además el archivo de Excel para que pues también ahí están incluidos los pasos para que los vuelva a repasar y entonces vaya haciendo usted sus ejercicios para practicar esta competencia y una vez que los tiene resueltos pues me los mande en la liga que corresponde en la plataforma. Pues les mando un saludo, espero que todos se encuentren muy bien y espero verlos muy pronto y por lo pronto pues muchas gracias por su valiosa atención.